La mayoría de los pacientes que han superado el coronavirus se enfrentan a una serie de secuelas derivadas de largos procesos de encamamiento y otros problemas asociados. Para enfrentar tales secuelas, es fundamental el apoyo de los fisioterapeutas para una pronta y efectiva recuperación. Hoy, en Cuidando mi Salud, la importancia de la fisioterapia en pacientes que han superado el COVID-19. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 17 de febrero del año 2021. Yo soy Jorge Eric Valencia García, agradeciendo el favor de su atención a este programa que estamos transmitiendo desde el campus central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la señal del canal 26.2 de televisión digital terrestre UATV. Y bueno, también a través de Facebook Live, en nuestra página de Facebook, y también en las redes sociales, pues bueno, tenemos toda la información que quiera sobre este programa. Y bueno, le recordamos que las líneas telefónicas están a su disposición, puede llamarnos 449-910-9260, también tenemos nuestro WhatsApp 449-459-2002, donde puede hacer llegar sus mensajes a los invitados que tenemos esta mañana, que estarán hablando sobre esto de la importancia de la fisioterapia en las personas que han padecido el COVID-19. Para ello, pues bueno, les presento a la doctora Susana Esparza Ramos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, Jorge. Bien, bien. ¿Y tú? Gusto de tenerla nuevamente aquí. Qué bueno. Cuidando mi Salud. Muchas gracias. Gracias, doctora. También al licenciado en terapia física, Manuel Mojarro. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Al contrario, y bueno, como ustedes ya saben, nuestro público quiere conocer un poco sobre ustedes, qué han hecho, dónde estudiaron. Platíquenos, por favor. Bueno, yo soy la doctora Susana Berenice Esparza Ramos, yo soy médico de formación de esta casa de estudios y especialista en medicina de rehabilitación, egresada de la UNAM, y actualmente, bueno, pues jefa del departamento de la licenciatura en terapia física aquí en la universidad, y bueno, pues nada más. Perfecto. Licenciado. Muy bien, pues yo soy Manuel Mojarro, soy licenciado en terapia física, egresado orgullosamente de la Autónoma de Aguascalientes, orgulloso gallo UA, y después de haber hecho la licenciatura en terapia física hice una especialidad en osteopatía en la Escuela de Osteopatía de Madrid, sede en Guadalajara, y actualmente me desempeño como profesor de la licenciatura en terapia física y estoy como profesor de la asignatura de terapia física en patologías cardiopulmonares. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a un video que habla sobre la fisioterapia para los pacientes que tuvieron COVID-19? Los ejercicios de fisioterapia respiratoria son una serie de técnicas que tenemos disponibles para facilitar el aclaramiento de secreciones bronquiales. Incluyen una serie de ejercicios, bien de movimiento de brazos, de inspiración y de expiración profunda, de tos, que se llevan a cabo durante el ingreso del paciente por personal especializado, los rehabilitadores y enfermeras, o bien por el paciente en su domicilio una vez que ha sido dado de alta. Estos ejercicios lo que favorecen es que la vía aérea, la tráquea y los bronquios se limpien y la expulsión de flemas para favorecer una más pronta recuperación. Los pacientes con COVID-19, aparte de las secuelas que han podido sufrir respiratorias,
y debido a los periodos de encamamiento que se han sometido tanto en UCI como en la planta hospitalaria, han sufrido problemas también musculoesqueléticos. Han presentado atrofias musculares severas, déficit de fuerza y consecuentemente pérdida del movimiento. Estos ejercicios, por lo tanto, los dirigimos a ganar trofismo, fuerza muscular y sobre todo movilidad. El número de repeticiones de estos ejercicios van a venir en función a la tolerancia del paciente y por supuesto que el paciente será quien marque en cada momento el tipo y el número de ejercicios que tiene que realizar. Bueno, ya vamos casi para un año aquí en nuestro país que estamos luchando contra esta enfermedad y bueno, sin duda día con día se está descubriendo algo nuevo, pero en general, ¿de qué manera está afectando la salud a las personas este coronavirus, doctora? Bueno, como bien veíamos en el video, pues hay una afectación global y general en todo el organismo de la persona que está afectada o que es infectada por este virus. Principalmente, bueno, pues síntomas respiratorios, que es como lo más característico, pero también cuestiones que van de la mano junto con esta sintomatología respiratoria, la necesidad de un reposo prolongado en cama, de una disminución de la actividad a la que hubiera estado acostumbrado el paciente y también afectaciones, bueno, cardíacas, renales, pulmonares, que ya es lo que más vemos, dermatológicas, gastrointestinales, que bueno, pues van a ser todo un conjunto de alteraciones que bueno, pues van a provocar todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Hasta ahorita Claro. del virus, Sí. que bueno, pues realmente está en estudio, entonces bueno, necesitamos saber qué más va a pasar. Claro. Bueno, sin embargo, hay tratamientos para los casos críticos. ¿Cuáles serían estos tratamientos, doctor? Bien, pues como ya lo comentaba la doctora, pues este tema del coronavirus, bueno, es algo que todavía sigue en estudio y conforme va pasando el tiempo, pues vamos viendo, se va viendo por parte de todo el equipo multidisciplinario de salud que las secuelas o las manifestaciones que va teniendo cada paciente pues son distintas, afectando a los diferentes aparatos y sistemas. El principal aparato que va a estar afectado pues va a ser el sistema respiratorio y bueno, pues estos pacientes, bueno, hay pacientes en los casos más graves que van a requerir una hospitalización, van a tener que estar en la unidad de cuidados intensivos en los hospitales, hay otros pacientes que únicamente van a necesitar oxigenoterapia y hay pacientes, bueno, como la mayoría, que necesitan estar aislados y con el medicamento o el tratamiento farmacológico adecuado por parte de los médicos. Claro. Ahora bien, las personas que han superado esta enfermedad, ¿cuáles son los padecimientos que están teniendo? Ok, principalmente, bueno, pues los que ya conocemos, ¿no? Cefalea, dolor muscular, fatiga, cansancio, pérdida del olfato, pérdida del gusto, entre las más frecuentes, pero también podemos tener, como decía, alteraciones cognitivas, alteraciones gastrointestinales que, bueno, pues nos van a complicar un poquito pues el desarrollo o el tratamiento de esa persona pues localizado, sino pues lo tenemos que integrar a un todo para que sea el mejor resultado posible para ellos. Claro. Y una vez que pasaron el tratamiento, ¿cuáles son las secuelas que tienen estas personas? Bueno, pues las secuelas que van a presentar los pacientes que han superado el COVID-19 va a depender, dependiendo la gravedad o la manifestación con la que se haya alterado sus diferentes aparatos y sistemas, porque recordemos que va a haber pacientes que únicamente necesitaron el aislamiento, o sea, estar aislados en casa y con un tratamiento farmacológico adecuado. Va a haber otros pacientes que si bien estuvieron aislados en casa, pero requirieron de oxigenoterapia, requirieron de estar con un oxígeno. Hay pacientes que sí necesitaron ser ingresados a los hospitales y va a haber, en el caso más crítico, los pacientes que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos y que necesitaron de una intubación. Entonces, pues las secuelas va a depender evidentemente de todo este proceso. Los pacientes de la unidad de cuidados intensivos, los pacientes que estuvieron intubados, pues evidentemente que tienen una pérdida de la masa muscular, tienen mucha pérdida de la masa muscular,
tienen atrofia muscular, tienen alteraciones en las articulaciones, y entonces habiendo una alteración muscular, una alteración esquelética, pues evidentemente van a tener alteraciones de la movilidad, y habiendo alteraciones de la movilidad, pues tienen acúmulo de secreciones en los pulmones, van a tener dificultad de la movilidad de la caja torácica, un patrón ventilatorio muy alterado, es decir, van a tener muchas alteraciones en la inspiración, que es la entrada de aire desde las fosas nasales hasta los alvéolos pulmonares, y de la expiración, que es la salida del dióxido de carbono desde los alvéolos hasta la boca. ¿Sale? Entonces, pues tienen todo ese tipo de alteraciones. Y también se ha visto que los pacientes que únicamente estuvieron aislados, estuvieron en casa, pero evidentemente el estar aislados, pues no hacen sus actividades de la manera normal, no se mueven normalmente, y también tienen repercusiones a nivel musculoesquelético. Y bueno, entonces, desde el paciente más grave hasta el que estuvo menos grave, un daño pulmonar, lo cual se va a traducir en fatiga, sensación de falta de aire, dificultad para hacer sus actividades de la vida diaria, dificultad para hacer sus actividades de la vida laboral, incluso dificultades para reintegrarse a la práctica deportiva. De estos pacientes que nos menciona el licenciado Mojarro, ¿cuáles serían los que requieren de rehabilitación? Pues en realidad todos requieren de un programa de rehabilitación, obviamente adaptado a las condiciones que ya se mencionaron, pero sí, pues todos mientras estén hemodinámicamente estables, por así decirlo, lo principal, bueno, pues es mantener la vida, ¿verdad? Y lo siguiente es la función. Entonces todos los pacientes en cualquier momento en el que se esté desarrollando la enfermedad necesitan de un programa de rehabilitación pulmonar, pero también combinado con un programa de rehabilitación física. Claro. ¿Y cuál sería el éxito de esta rehabilitación para los pacientes que la tuvieron? Bien, pues como comentábamos anteriormente, los pacientes que han superado el COVID-19, bueno, ya lo había comentado la doctora, las principales secuelas es la fatiga, cansancio, dolor articular, pérdida de la masa muscular, incluso pasando hasta por las cefaleas, las migrañas, los dolores de cabeza. Y entonces los pacientes que se someten a un tratamiento de fisioterapia pulmonar y terapia física, entonces refieren que ya pueden realizar sus actividades de la vida diaria, laboral o deportiva de una mejor manera, porque ya no se sienten tan cansados, ya no se sienten tan fatigados, entonces disminuye esa sensación de falta de aire. También se ha visto que hay trastornos del sueño, entonces los pacientes duermen mejor, ya no tienen la sensación de falta de aire, tienen menos dolor, tienen menos rigidez y se sienten con más fuerza para realizar sus actividades. Ahora bien, hay un equipo multidisciplinario que atiende a todos estos pacientes. Platíquenos un poco sobre esto, doctora. Sí, claro. Bueno, en la rehabilitación sobre todo manejamos un sistema de equipo interdisciplinario. ¿Y qué quiere decir esto? Pues un conjunto de especialistas que trabajan en pro de un paciente. Y bueno, todos tienen capacidades diferentes, habilidades diferentes, pero a final de cuentas todos tienen una misma responsabilidad. Entonces, bueno, pues trabajamos en rehabilitación específicamente hablando, bueno, pues el médico en rehabilitación, los fisioterapeutas, los terapeutas del lenguaje, el psicólogo, el nutriólogo, podemos hacer o echar mano de otras especialidades médicas, como en este caso que la cuestión principal es lo pulmonar o lo respiratorio, entonces bueno, de un neumólogo, de un médico intensivista, de un infectólogo que pudiera aportar a el tratamiento de ese paciente. Entonces pues es ese conjunto de trabajo para el beneficio de un solo paciente. Perfecto, nosotros vamos a dar una pequeña pausa, pero lo invitamos a que se quede con nosotros en Cuidando Mi Salud. Continuamos con Cuidando Mi Salud, ahora vamos a pasar a un video que habla sobre los ejercicios para mejorar la capacidad pulmonar. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Ejercicio de respiración con labios fruncidos. El objetivo es mejorar la sensación de disnea. Este ejercicio se puede asociar a la práctica de actividad y ejercicio físico. Debemos estar sentados, inspirar por la nariz, hacer una apnea de 2-3 segundos si es posible y soplar lentamente por la boca formando una U con los labios. Ejercicio de respiración abdominal o diafragmática. Para este ejercicio nos colocamos tumbados con las piernas flexionadas y los pies apoyados, las manos en el abdomen para notar que la tripa sale al inspirar y se esconde al expirar. Ejercicio de respiración torácica o costal. Para este ejercicio nos colocamos las manos a ambos lados del tórax a la altura de las últimas costillas para notar cómo salen hacia afuera en el momento de la inspiración y se hunden al expirar. Ejercicio de respiración torácica superior. Las manos se colocan en la parte alta del tórax por debajo de las clavículas para notar cómo se infla al inspirar y se desinfla al expirar. Hay que evitar en este ejercicio que los hombros suban mucho hacia las orejas al coger aire. Para un nivel más avanzado de estos ejercicios, se puede acompañar la inspiración de movimientos de los brazos al frente hacia arriba o abriendo los brazos en cruz y bajarlos en el momento de la expiración. Ejercicio de expiración lenta con glotis abierta. Este ejercicio ayuda a mover secreciones que puedan estar más profundas hacia la zona más próxima a la boca y así poder expulsarlas mediante una tos. Hay que tumbarse de lado, primero hacia un lado y luego hacia el otro. Se inspira por la nariz de forma normal y se expira con la boca abierta de forma lenta hasta vaciar completamente los pulmones. La expiración con la glotis abierta se parece a echar vaho en un cristal. Si durante el ejercicio aparece tos para expulsar alguna secreción, se recomienda sentarse, inspirar profundamente y toser. Ejercicio de expiración con ayuda de presión expiratoria positiva doméstica. Este ejercicio ayuda a mover secreciones a la zona cercana a la boca para expulsarlas mediante la tos. Son expiraciones en una botella de agua a través de una pajita durante 5-10 minutos al día. Se debe inspirar por la nariz y soplar por la boca a través de la pajita para crear burbujas en el agua. Y bueno, estos son algunos de los ejercicios para mejorar la capacidad pulmonar. No sé si gustan comentar algo sobre el video. Bueno, pues es importante aclarar que estos tipos de ejercicios sí tienen que ser supervisados y enseñados por un profesional, porque bueno, podemos ver muchos videos, podemos ver muchas tutoriales, etcétera,
pero sí tienen que ser supervisados y avalados siempre para que sean realizados de la mejor forma. También pensar en que no todos los ejercicios los puede realizar la misma persona, ¿verdad? Dependiendo de las características y de la evaluación que se haya hecho previa, el determinar qué ejercicio es qué grupo de ejercicios son los más específicos para cierta persona y que le vayan a ser de utilidad y no nada más hacerlos por hacerlos. Entonces, bueno, nada más importante aclarar eso, una supervisión y una prescripción adecuada. Licenciado. Perfecto, muy bien, de acuerdo a lo que comentaba la doctora Susana, es muy importante mencionar justo lo que ella comentaba, que bueno, actualmente ya hay mucha disponibilidad de información, o sea, en redes sociales, en el internet, en donde quiera hay mucha disponibilidad de información, pero bueno, debemos de ser capaces de analizar y reflexionar esa información, y bueno, pues nos podemos encontrar muchos videos, tutoriales, información, pero aquí lo más importante, lo que tenemos que saber es que cada uno de nosotros, independientemente de qué patología tengamos, y bueno, en este caso hablando propiamente de una patología pulmonar, cada uno de nosotros necesitamos una valoración específica. Una vez que se nos hace una valoración específica por parte del equipo multidisciplinario de salud, ya con base en esa valoración, bueno, pues ya se van a determinar cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo y cuáles serían los métodos de fisioterapia a seguir. Entonces, bueno, pues todo tratamiento siempre va a partir de una valoración adecuada. Muy bien. Y bueno, ¿cómo se diagnostican los problemas pulmonares posteriores al COVID-19? Bueno, uno de los integrantes de este equipo inter y multidisciplinario, pues es el médico neumólogo, ¿verdad? El médico neumólogo que va a hacer una valoración específica de la función respiratoria y puede realizar diferentes pruebas para poder identificar en qué proceso o en qué momento de ese ciclo respiratorio puede estar afectado en el paciente. Entonces, bueno, pues existen pruebas que ellos son los más adecuados para hablar de ellas, pero como la espirometría, la simple oximetría de pulso, que bueno, todos ya ahora seguramente tenemos en casita alguno de estos aparatos, una gasometría arterial para determinar pues cuánta cantidad de oxígeno realmente está en nuestro torrente sanguíneo, y bueno, pues lo que generalmente utilizamos un poco más nosotros, que son las pruebas de esfuerzo, porque bueno, nos vamos a dedicar a recuperar pues esa función muscular, y recordemos que bueno, pues nuestra caja torácica está cubierta de músculos y a final de cuentas pues también pues, se necesitan la integridad de esos músculos para poder respirar, para poder ingresar y sacar aire. Entonces, bueno, pues todas esas pruebas se realizan previo a la prescripción de un ejercicio. Claro. Y bueno, ¿cómo se diseñan un programa de rehabilitación para este tipo de personas? Bien, perfecto. Lo primero que necesitamos, bueno, pues evidentemente va a ser la valoración por parte del médico neumólogo. Entonces, el médico neumólogo es el que se encarga de hacer una valoración del paciente en cuanto a volúmenes y capacidades pulmonares, prueba de esfuerzo, para ver cuál es el estado del paciente y revisar principalmente que no tenga alguna contraindicación para la terapia física. Es decir, que no tenga un factor de riesgo que en vez de ocasionarle un beneficio al paciente, bueno, pues no sea de tanto provecho la rehabilitación. Entonces, ya teniendo esa base del diagnóstico por parte del neumólogo, bueno, pues ya se establecen los objetivos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo sería mejorar la permeabilidad de la vía aérea, es decir, que el paciente pueda tomar el aire o pueda captar mejor el oxígeno desde la nariz hasta los alvéolos pulmonares y lo pueda expirar, es decir, pueda salir el dióxido de carbono desde los alvéolos pulmonares hasta la cavidad oral. Y ya después la reeducación de los músculos de la respiración y la movilidad activa del paciente. Entonces se plantean estos objetivos y bueno, pues ya se ve cuáles son las técnicas más adecuadas para nuestro paciente, dependiendo los factores de riesgo que tenga, como diabetes, hipertensión, que no tenga otra patología asociada como la osteoporosis, por ejemplo,
y bueno, ver si vamos a realizar técnicas de terapia manual, si vamos a necesitar equipos de fisioterapia, si se va a utilizar alguna caminadora llamada también banda sin fin, bicicleta estática, y qué ejercicios de fortalecimiento se le van a poner. Precisamente, ¿cómo interviene aquí la fisioterapia? Bueno, como decíamos, pues todos estamos cubiertos de músculo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a recuperar o tratar de reintegrar esa funcionalidad que se ha perdido por un reposo prolongado o por una enfermedad que ya existía previo a la infección por un coronavirus y que, bueno, incrementó, bueno, pues esa disminución de la capacidad para realizar ciertas actividades. Y pues tenemos que empezar a trabajar primero con resistencia física, la valoración de la resistencia previa para poder marcar un objetivo para una resistencia posterior, y también el trabajo y el reenseñar al paciente a respirar, a tratar de aprovechar todo el oxígeno que entra y que pueda ser captado por nuestros órganos y que se pueda habilitar, por lo tanto, esa funcionalidad, esa fuerza muscular y poder desarrollar pues nuestras actividades como normalmente las hacíamos. Entonces, no nada más van a ser los ejercicios respiratorios que vimos en el video, sino tienen que ser adaptados y coordinados con ejercicios de movilidad en todo nuestro cuerpo, de nuestras extremidades superiores, de nuestras extremidades inferiores, y adaptarlo eso a las necesidades que tenga el paciente, porque bueno, también puede ser que sea un paciente deportista que bueno, lo que necesita pues es el reingreso nuevamente a esa actividad deportiva, o una ama de casa en el que diga, bueno, pues con que no me falte el aire, porque no voy a hacer mayor esfuerzo. Entonces, bueno, adaptarlo a esas necesidades que tenga el paciente. Y bueno, pues en la rehabilitación lo que nos encargamos pues es de hacer eso, rehabilitar o volver a enseñar a realizar esas actividades con un mínimo gasto energético, pero sí ganando movilidad, fuerza muscular, etcétera. Muy bien, vamos a hacer otra pequeña pausa, pero les recordamos que las líneas telefónicas están a su disposición, 449-910-9260, los teléfonos de aquí de Televisión Universitaria, y también el 449-459-2002, que es el número del WhatsApp, donde usted puede mandar las preguntas o los mensajes a nuestros especialistas de esta mañana. Vamos al corte y regresamos. Y como todos los miércoles, el Departamento de Nutrición nos da algunos consejos importantes. Ahora nos estará hablando sobre las medidas de prevención para las personas que tienen hipertensión. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy quisiera hablarles un poquito sobre las recomendaciones sobre el consumo de sodio en el paciente con presión arterial alta y la prevención y tratamiento de esta enfermedad. Es muy importante recordar que aproximadamente a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto una prevalencia alrededor del 20 al 40%. ¿Qué significa esto? Que 20 o 40% de la población a nivel mundial padece esta enfermedad. Y lo más alarmante de esto es que el 40% de las personas enfermas con hipertensión ni siquiera sabe que la padecen, lo cual es algo alarmante porque muchas veces trae complicaciones ya tardías de la enfermedad. Por otro lado, bueno, también les quisiera comentar que en México, específicamente hablando, aquí en Aguascalientes tenemos una prevalencia del 14.6 aproximadamente. Estamos hablando que casi 2 personas de cada 10 personas van a desarrollar hipertensión, lo cual es algo alarmante, ya que sabemos que esto involucra un gasto a nivel de la salud que es importante. Por lo tanto, quisiera hablarles un poco sobre las recomendaciones y qué debemos de hacer. Primero que nada, ¿cuál es el concepto de la hipertensión? La hipertensión es aquella presión arterial alta que va a forzar a nuestro corazón para que llegue la sangre necesaria para que puedan oxigenar todas nuestras células. Al perder este equilibrio entre la fuerza que va a necesitar el corazón para poder bombear la sangre necesaria, bueno, esto va a traer consecuencias a largo plazo, lo cual nos puede originar problemas a nivel del riñón, problemas a nivel de la retina como un desprendimiento de retina y problemas en los vasos o pequeñas arterias que nuestro cuerpo puede utilizar para bombear toda esta sangre que necesitamos en cada latido del corazón.
¿Cuáles son los principales factores de riesgo que debemos de recordar? Uno es la edad. La edad por sí sola nos va a involucrar un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. En los hombres mayor de 55 años, en las mujeres posterior a los 65 años. El ser hombre también nos involucra un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos un poco más de protección antes de la llegada de la menopausia en comparación de los hombres. Otro factor de riesgo importante es la alteración de las grasas a nivel corporal, es decir, una dislipidemia. Es importante conservar nuestros niveles en sangre de grasas que estén en buenos niveles, que no estén sobrepasados. Y el más importante, o lo que se ha visto que es el factor de riesgo más importante, es el mantener un peso normal. Si nosotros tenemos sobrepeso y obesidad, es un factor de riesgo importante para que desarrollemos hipertensión, ya que esto va a forzar nuestro corazón y nuestros vasos sanguíneos. Por otro lado, bueno, también la herencia se ve que ha jugado un papel, es decir, si tenemos nuestro padre, nuestra madre o hermanos con hipertensión, también se considera un factor de riesgo, por lo tanto hay que cuidarnos. Sabemos que es una enfermedad silenciosa, se le ha llamado así también por mucho tiempo porque no manda señales o sintomatología o signos visibles que nos detecten la enfermedad como tal. Esto aparece hasta que ya está avanzada la enfermedad. Por eso es importante revisarse a partir de los 20 años, por lo menos una vez al año, nuestra presión arterial. ¿Cómo deben de estar? Por abajo de 140/90. Lo normal o lo óptimo que nos pide la Organización Mundial de la Salud es que tengamos una presión arterial de 120/80. Si nosotros tenemos una presión arterial de 140/90 o superior a esta, ya podríamos considerarnos como pacientes con hipertensión. Tenemos que ir con el médico para que nos diagnostique y para que nos haga una revisión y un chequeo de manera semestral idealmente, y si no, mínimo una vez al año. Vamos a pasar a lo que es el punto de las recomendaciones. ¿Qué es lo importante? Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra presión arterial, principalmente con ejercicio y con dieta. Es decir, nosotros tenemos que tener un peso adecuado o mantener un peso adecuado, ya que esto ha visto que alivian un poco la carga para el corazón, y por otro lado el ejercicio también condiciona a que nuestro corazón funcione mejor. La Organización Mundial de la Salud nos pide que al menos ejercitemos a la semana 150 minutos, es decir, esto se puede ver traducido en 30 minutos de ejercicios continuos por 5 días de la semana, o pueden ser 75 minutos de actividad física vigorosa o forzada, siempre y cuando no nos sintamos mal. Hay que recordar que es un proceso de adaptación. Mantener un peso adecuado, como ya hacíamos mención anteriormente. Y bueno, vamos a la parte de la dieta, que es importante. No debemos sobrepasar nosotros el consumo de 6 gramos de sal al día. Esto se ve traducido como 2.4 gramos de sodio. Hay que recordar que la sal es ahora sí que el aperitivo más utilizado en nuestra cocina. Y nosotros tenemos malas costumbres que hay que ir evitando, sobre todo si somos pacientes con hipertensión. Entre los cuales debo yo constatar que lo más importante es retirar el salero de la mesa. Nosotros tenemos la mala costumbre de echar a todo sal antes de probarlo. Entonces es importante que hay que utilizar el mínimo indispensable de sal para los alimentos. Sabemos que es muy importante, puesto que es lo que realza el sabor principal de los alimentos. ¿Y cuánto equivale 6 gramos de sal? Bueno, 6 gramos de sal, para darnos una idea y que se haga un poco más fácil llevar a cabo esta costumbre, es una cucharadita con la que hacemos el café, equivale a 5 gramos. Por lo tanto, es una cucharadita y una pizca lo que normalmente nos recomendarían de consumo de sal. Hay que recordar que no solo la sal contiene sodio. Hay que también evitar los alimentos que vienen como embutidos, conservas, salmuera, ahumados y algunas salsas industriales como salsa de soya, por mencionar algunas. Esto es importante, ya que si evitamos este tipo de alimentos o suprimimos su consumo, también se reducirán los niveles de presión arterial alta y van a facilitar también su carga a nuestro corazón y vasos sanguíneos. Por lo tanto, es importante mencionar esto. Hay algunas opciones que se pueden contar en el mercado, como son los sustitutos de sal. Estos son a base de potasio o de magnesio, que estos no contienen sodio o es limitado el contenido de sodio de estos productos, y ayudan también a realzar el sabor de los alimentos sin necesidad de utilizar la sal como tal. Por lo tanto, es importante recordar algunos de estos pequeños tips que acabamos de dar. Son fáciles de llevar a cabo y sencillos. Por otro lado, si tú eres un paciente con hipertensión diagnosticado y llevas tratamiento, por favor, toma tus medicinas en momento y tiempo. Es importante hacer caso a las recomendaciones de nuestro médico tratante, llevado de la mano con tu nutriólogo,
y si no es así hay que visitar a algún nutriólogo, ya que esto nos va a ayudar a saber si estamos haciendo bien las cosas o cómo podemos mejorarlo. Entonces no hay que descuidar ningún apartado, sabemos que lo importante es llevar en tiempo y forma tu ejercicio, tu dieta con tu control del peso y la toma de medicamentos si es necesario. Sin más por el momento, me despido de ustedes y quedo a sus órdenes. Les deseo un excelente día. Pues muchas gracias al Departamento de Nutrición por esta cápsula que acabamos de ver. Y bueno, vamos a continuar con esto de los pacientes COVID, la rehabilitación que deben de tener. Y bueno, me gustaría preguntarles sobre esto de la fisioterapia respiratoria. ¿En qué consiste la fisioterapia respiratoria? Bien, pues la fisioterapia respiratoria, bueno, es una rama de la fisioterapia general, en donde en la fisioterapia respiratoria se busca valorar al paciente, se establecen objetivos a corto, mediano, largo plazo y se plantea un tratamiento de fisioterapia para dar cumplimiento precisamente a los objetivos que se están persiguiendo. Y bueno, la fisioterapia respiratoria va encaminada a todos aquellos pacientes que tienen un riesgo de desarrollar una patología, una enfermedad pulmonar, a todos aquellos pacientes que ya cuentan o que ya tienen con una enfermedad respiratoria o a los pacientes que han superado una enfermedad respiratoria, como en este caso los pacientes que han superado el COVID-19, bueno, pues van a tener secuelas de las que ya habíamos hablado. Y bueno, pues es muy importante que vayan o acudan a la rehabilitación o a la fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria tiene objetivos muy marcados. El primero de ellos es la permeabilidad de la vía aérea. ¿Qué es la permeabilidad de la vía aérea? Lo que ya habíamos hablado anteriormente, que no se encuentre ninguna obstrucción en la entrada de oxígeno desde la nariz hasta los alvéolos y no se encuentre ninguna obstrucción para la salida del dióxido de carbono. ¿Qué es lo que puede estar obstruyendo la vía aérea? Principalmente las secreciones. Principalmente las secreciones que se acumulan por el periodo de reposo o por la patología misma es lo que obstruye la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Entonces ese es uno de los principales objetivos, el primer objetivo de la fisioterapia respiratoria, permeabilidad de la vía aérea. El segundo es mejorar la movilidad de la caja torácica. La caja torácica es la que protege a los pulmones y al corazón, entonces también por el periodo de inmovilidad, sobre todo cuando los pacientes se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, pierden mucho movimiento de la caja torácica, entonces hay que darle movilidad a la caja torácica. El tercer objetivo es reeducar el patrón ventilatorio, que el paciente tome oxígeno correctamente y deseche el CO2 de manera correcta, porque sí existe mucha alteración en cuanto a la mecánica ventilatoria, entonces es muy importante reeducar el patrón ventilatorio. Número 4, la reeducación diafragmática. El diafragma es el músculo principal de la respiración, es un músculo que se encuentra formando el suelo de la caja torácica y el techo de la cavidad abdominal y es el músculo principal de la respiración y entonces es muy importante reeducarlo. Y también otro de nuestros objetivos es reeducar la movilidad del paciente, es decir, trabajar la movilidad y fuerza de la extremidad superior y de la extremidad inferior. Todos estos objetivos para que el paciente pueda reintegrarse a sus actividades de manera normal. Muy bien. Doctora Esparza, platíquenos un poco sobre los dispositivos que se emplean para esto. Ok, bueno, pues podemos utilizar desde dispositivos muy básicos que podemos tener en casa, ¿verdad? Popotes, bolitas de unicel, hasta, bueno, un aparato que se llama inspirómetro, espirómetro, o inspirómetro incentivo, que seguramente pues lo han visto, un aparatito cuadradito que tiene unas pelotitas en su interior, como un tubito en donde el paciente pues se le enseña a inspirar y expirar y entonces pues es como una retroalimentación el que suba y mantenga esas pelotitas arriba, ¿verdad? Podemos utilizar ese tipo de aparatos, podemos utilizar una banda sin fin, un cicloergómetro o una bicicleta, siempre bien monitorizado mi paciente para que no tenga riesgo de desencadenar cualquier otra situación que le ponga en riesgo, y bueno, pues aparatos en las áreas de rehabilitación que tenemos para movilidad, las propias manos del fisioterapeuta que movilizan a ese paciente y la capacidad, bueno, del paciente para entender esas indicaciones y poder reproducirlas en
en casa. Entonces, realmente, bueno, pues si nos vamos a un área de cuidados intensivos, se pudieran utilizar pues aparatos mucho más sofisticados, un ventilador, etcétera, pero en la cuestión ya de un paciente que ha superado esa etapa como más aguda de la enfermedad, pues podemos hacer o echar uso de estos aparatos mucho más accesibles y adecuados para el trabajo en casa o el trabajo en un área de rehabilitación. Entonces, bueno, aparatos que podemos fácilmente acceder a ellos. Claro que sí. Nosotros vamos a hacer nuestra última pausa, pero no se vaya, todavía tenemos más sobre este tema. Y todavía tenemos muchas preguntas para nuestros especialistas de esta mañana que están hablando sobre la terapia física para las personas que tienen COVID o que han tenido COVID. Y bueno, nos quedamos en algunas preguntas sobre las técnicas que se deben emplear. Ya nos platicaba, doctora, sobre estas técnicas, pero si quieren hablar más sobre ello, adelante, doctor. Bien, pues dentro de la fisioterapia respiratoria hay muchas técnicas. Cada una de esas técnicas se van a utilizar dependiendo de los objetivos que se hayan planteado desde un principio. Tenemos técnicas de higiene del árbol bronquial. Las técnicas de higiene del árbol bronquial son técnicas que persiguen que el paciente tenga una mejor permeabilidad de la vía aérea, es decir, que no haya ninguna obstrucción en la vía aérea, lo que ya habíamos comentado, que principalmente lo que llega a obstruir las vías aéreas son todas las mucosas, todo el moco que está ahí. Entonces, las técnicas de higiene del árbol bronquial van encaminadas precisamente a que el paciente pueda desechar todas esas secreciones y quede una vía aérea más limpia y más permeable. Dentro de las otras técnicas, las técnicas de reeducación del diafragma, que habíamos dicho que es el principal músculo de la respiración. Tenemos también las técnicas de reeducación de la mecánica ventilatoria, en la cual se le enseña al paciente a inspirar y a expirar de manera adecuada. Y también las técnicas del control de la respiración, porque como habíamos comentado, estos pacientes quedan con mucha alteración en cuanto a la respiración y entonces estas técnicas nos van a ayudar a que el paciente vaya controlando su respiración, que la haga de manera consciente, que la haga de manera controlada y bueno, pues también las técnicas para la reeducación de los músculos de miembro superior, miembro inferior, en las cuales, bueno, pues los pacientes necesitan tener más fuerza, más flexibilidad y más resistencia para que se puedan reintegrar a sus actividades. Claro. Doctora Susana, sobre los tiempos de estas sesiones de rehabilitación, ¿cómo los podemos medir? Bueno, van a depender de los objetivos que nos marquemos sesión con sesión, ¿verdad? No podemos exigirle a un paciente en una primera sesión pues que me haga todos los ejercicios o que me aguante todo el protocolo de rehabilitación respiratoria si, bueno, pues va empezando o va saliendo de este proceso o esta etapa aguda de la enfermedad. Entonces va a depender mucho de los objetivos y como bien decía Manuel, bueno, pues el marcar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces puede variar mucho el tiempo. En cuanto a tiempo de minutos de duración de la sesión, pues puede ser entre media hora, una hora, pero en cuanto a tiempo de recuperación a largo plazo, bueno, pues ahí sí va a depender mucho de las características del paciente, ¿verdad? Porque también, bueno, decimos, sí, le dio la enfermedad por COVID-19, pero el background que tenía el paciente o todo ese historial clínico en el que sí, pues era hipertenso, obeso, diabético, me va a modificar el tiempo en el que yo pueda lograr recuperar a casi 100% a mi paciente. Entonces, bueno, pues sí va a depender mucho de esas características previas. Para eso es la valoración inicial, insistimos mucho, y del equipo multidisciplinario para poder también no marcar objetivos que sean irreales en ese paciente. Entonces, el tiempo pues lo va determinando, pues cada persona somos diferentes, ¿verdad? Y lo va determinando la capacidad de recuperación de la persona. Claro. ¿Y estas sesiones son presenciales o cómo se podría estar trabajando? Podemos, bueno,
lo ideal es que sea una sesión presencial, ¿verdad? Ahora la telemedicina pues se puso muy de moda por la situación de la pandemia, pero en estas cuestiones de la fisioterapia física y la fisioterapia respiratoria, bueno, pues lo ideal sería por lo menos un número de sesiones presenciales para poder realmente vigilar y evolucionar al paciente de una forma adecuada. No es que necesitemos estar metidos diarios en la casa del paciente o el que el paciente esté en la clínica, pero sí sesiones de supervisión presencial para después, bueno, pues tener a lo mejor la necesidad de alguna videollamada nada más para reforzar ciertas cosas, pero bueno, pues lo ideal sería, y el trabajo, bueno, en el consultorio para los aparatos que se necesitan, los instrumentos que ya vimos, que no nada más van a ser enfocados a la función respiratoria, sino, como bien decía Manuel, a la función de la movilidad de todo nuestro cuerpo, integrando la respiración. Aprendemos a respirar porque muchas veces, aunque no tengamos una patología respiratoria, no sabemos respirar, y entonces es un gasto energético, un gasto metabólico, un gasto calórico mucho más fuerte. Entonces, bueno, pues el uso de pesas, el uso de ligas, el uso de escaleras, de rampas, etcétera, que podemos tener más fácilmente fuera de casita, pues lo echamos mano de ellos. Claro. Entonces, pues sí se puede de forma a distancia, pero lo ideal, bueno, pues son sesiones presenciales. Presencial, claro que sí. Y bueno, hay muchos pacientes que han tenido largos periodos de hospitalización. A ellos, ¿cómo se les diagnostican los problemas musculoesqueléticos? Bueno, pues a todos los pacientes, como bien lo comentabas, que han tenido largos periodos de hospitalización, sobre todo los pacientes más graves que necesitan ingresarse a la unidad de cuidados intensivos, que necesitan ser intubados, todo este periodo de reposo, bueno, pues les va a traer mucha atrofia muscular, pérdida de la fuerza muscular y muchas alteraciones en cuanto a las articulaciones. Entonces ahí se necesita una revisión por parte del neumólogo, y también el neumólogo puede solicitar los servicios de rehabilitación desde que el paciente está en la unidad de cuidados intensivos. Está la fisioterapia intrahospitalaria, en la cual los fisioterapeutas, con la autorización del neumólogo, ingresan a la unidad de cuidados intensivos, y desde ahí desde la UCI se empiezan a movilizar a los pacientes. Se hacen movilizaciones pasivas de hombro, codo, muñeca, manos, cadera, rodilla, tobillo y pie, para que el paciente no pierda tanta masa muscular, que no pierda movilidad, y sobre todo para que no vaya a tener complicaciones como las lesiones o las úlceras por presión. Entonces es muy importante estar posicionando al paciente adecuadamente. Una vez que el paciente se da de alta de la unidad de cuidados intensivos, entonces ya puede iniciar un plan de tratamiento de fisioterapia en la consulta externa. Pero definitivamente se ha visto que todos los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, si desde ese momento reciben fisioterapia, entonces van a tener menores secuelas cuando sean dados de alta. ¿Aquí en Aguascalientes se está haciendo esto? Eso es bien interesante, Jorge. La verdad es que yo creo que sí nos falta mucho en cuanto a la cultura de que la rehabilitación se empiece a una etapa muy, muy temprana, prácticamente cuando el paciente llega a una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Bueno, porque a final de cuentas lo principal es mantener la vida, ¿verdad? Claro. Entonces primero como que estabilizan, pero en ese momento de estabilización pues no sabemos cuánto tiempo se pueden tardar. Podemos utilizar ciertas técnicas o ejercicios en las que no vamos a modificar el estado actual del paciente, pero sí le podemos cambiar a largo plazo pues una forma de recuperación si entramos a un área de unidad de cuidados intensivos en temprano momento, porque si no hay tanta cultura para eso, lo principal es que el paciente esté estable, signos vitales estables, que no haya algún otro problema hemodinámico, y al final se deja el proceso rehabilitatorio. Entonces, bueno, pues sí estamos ahí tratando y luchando para que nos tomen un poco más en cuenta en el manejo inicial de ese paciente. Claro que sí. Y bueno, pues ya estamos en la parte final. Un mensaje, licenciado. Bien, pues a todos aquellos pacientes que han superado el COVID-19, bueno, pues los invitamos a que se informen en cuanto a la fisioterapia respiratoria,
para prevenir secuelas más a largo plazo. La verdad es que, bueno, conforme ha ido evolucionando la pandemia y se ha conocido este virus, entonces hemos visto cómo ha traído secuelas. Entonces, para evitar tener este tipo de secuelas, es importante que todos aquellos pacientes que hayan superado el COVID-19 se acerquen a los servicios de fisioterapia respiratoria. Muy bien, doctora. Así es, bueno, pues reafirmo lo que dice Manuel, definitivamente sí va a mejorar y sí va a incrementar esta calidad a aquellos pacientes que se acerquen a un programa de fisioterapia respiratoria, siempre bien determinado por un especialista y por profesionales que estamos dedicados a esto, y bueno, pues el resultado seguramente será lo más favorable posible. Muy bien. Doctora Susana Esparza Ramos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Jorge. También al licenciado Manuel Mojarro Bueno, muchísimas gracias. A usted también que estuvo a lo largo de esta hora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles en un programa más de Cuidando mi Salud. Muchas gracias.